que trata sobre la importancia de suelos sanos para las dehesas. Em, Esta reunión online está organizada dentro del marco del proyecto europeo SuperG, que nosotros desde la Universidad de Córdoba participamos como uno de los 21 socios, que los otros socios son de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Y bueno, en orden os voy a dar una breve introducción, primero hablar sobre el proyecto SuperG y luego enseguida va a empezar mi compañero de departamento, eh, Antonio Sánchez Rodríguez, que es profesor titular del Departamento de Agronomía, para hablar sobre la salud del suelo agrícola, fertilización inorgánica y orgánica. Yo mismo, a continuación, que también soy profesor del mismo departamento de agronomía, hablaré sobre algunos métodos sencillos para poder medir la salud del suelo en pastos. Y para finalizar, la profesora Pilar Fernández del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba va a hablar sobre la vegetación como indicadora de la salud del suelo en pastizales en masa. Y luego al final hemos dejado un tiempo corto, pero podemos hablar algo más si hay preguntas y para discutir. Bueno, como he ido diciendo, esta reunión se organiza dentro del marco del proyecto SuperG, que en inglés se titula Developing Sustainable Permanent Grassland Systems and Policies, o en español, el desarrollo de pastos permanentes, sostenibles y políticas, y cuyo objetivo es el desarrollo conjunto con diferentes actores, desde políticos hasta ganaderos, hasta el resto de actores de la sociedad, de sistemas de pastos permanentes que son sostenibles y políticas que ayudan a conseguir esa sostenibilidad. Lo que queremos es optimizar la productividad, la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos como son pues, agua limpia, eh, eh, carbono en el suelo y erosión. Bueno, y ya para finalizar, simplemente indicar que tenemos una página web del proyecto. Si pones super-G en Google, os debería de salir. La página web tiene recursos como fichas sobre diferentes manejos innovadores que se pueden hacer en pastos. Tienen otras reuniones, grabaciones que se han hecho en otros países. Y uno de los resultados más reseñables, creo que, de este proyecto es que en la finca de Rabanales de la Universidad de Córdoba hemos instalado un experimento bastante grande para probar nuevas especies facícolas que son más resistentes a la sequía. O sea que dentro de lo que hemos hecho aquí en la Universidad de Córdoba, creo que esto es bastante interesante. Así que si alguien tiene preguntas o dudas relacionadas con este proyecto, se puede meter en la página web o contactar directamente conmigo. Bueno, esto a modo de introducción, así que ahora pasaré la palabra al primer ponente, Antonio Sánchez Rodríguez. Gracias, Tom. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Vale, pues muchas gracias por la invitación hoy a hablar sobre salud del suelo. Voy a contar pues la experiencia de nuestro grupo, la unidad de azología GR165 en salud del suelo, hablando de fertilización inorgánica y orgánica. Y voy a comenzar con el índice. En primer lugar, definiré lo que es salud del suelo brevemente. Haré un repaso por algunas de las políticas y estrategias europeas y nacionales que afectan a la agricultura y la ganadería. Mencionaré brevemente algunas de las limitaciones de los suelos de área mediterránea y pasaré a la fertilización inorgánica y orgánica, donde ilustraré con ejemplos del grupo, de cómo afectan estos dos tipos de fertilización a la salud del suelo. Y finalmente, pues, una serie de conclusiones. Comenzando con la salud del suelo, me gustaría empezar antes con el concepto de una única salud. Esto significa que, bueno, tenemos que trabajar en una dirección para conseguir que nuestros sistemas sean saludables
o gocen de salud, porque lo que ocurra en uno de ellos va a afectar al fin y al cabo a los demás, ya sea en el ámbito de la ganadería, en el ámbito medioambiental o de la salud humana. Partiendo de ello, también me gustaría decir que el suelo en los últimos años está adquiriendo un mayor protagonismo dentro de las políticas y estrategias europeas y nacionales. Incluso en el año 2015 pues, tuvimos el Año Internacional de los Suelos. Me gustaría también enseñar esta fotografía en la cual se ve pues, un suelo de 10 o 15 centímetros de profundidad expuesto a la superficie, después de estar sometido durante 2 meses a un evento de inundación extrema. Tenía encima pues, unos 20 o 30 centímetros de columna de agua, y esta inundación, este evento ocurrió en el invierno de 2013-2014 en el Reino Unido. Entonces, dejo la pregunta en el aire y luego me respondo a ello, ¿no? La salud del suelo pues, ha ido evolucionando con el tiempo hasta llegar hoy a la definición que conocemos. Anteriormente hablábamos de la fertilidad del suelo como la capacidad del suelo para producir productos agrícolas. Se empezó a utilizar también la calidad del suelo, estaba relacionada con la fertilidad del suelo, pero iba un poquito más allá, considerando esos impactos negativos en el medio ambiente, de la agricultura o de la ganadería, de la actividad humana en general, y en alguna ocasión incluso se ha utilizado como sinónimo de salud del suelo. El término de funcionalidad del suelo también va ligado a la salud del suelo, porque se refiere a todos esos procesos que ocurren en el suelo y que son necesarios para proveer servicios ecosistémicos, que paso a definir lo que es en un minutito. Y finalmente llegamos al concepto de salud del suelo, en el cual se considera al suelo como un organismo vivo, que provee esos servicios ecosistémicos y para el cual la biodiversidad, la presencia de una gran variedad de microorganismos, de macroorganismos, de mesofauna, pues es fundamental. Basado en esos conceptos, he puesto una de las figuras del artículo de Buneman et al. De 2018, en el cual nos habla de una serie de amenazas a las que se ve sometido el suelo, yendo desde la erosión hasta la pérdida de materia orgánica, contaminación, compactación, sellado, pérdida de biodiversidad. Todas esas amenazas, y más que existen lógicamente, afectan a las reacciones o procesos que ocurren en el suelo, que pueden ser pues, desde la provisión de hábitat para las raíces de las plantas o para los organismos del suelo, como el ciclado de elementos, de materia orgánica, la descomposición de materia orgánica, la regulación de las poblaciones biológicas, el ciclo del agua. Bueno, pues si esas reacciones o si esas funciones y procesos se desarrollan adecuadamente, el suelo nos va a proveer de todos estos servicios ecosistémicos que se ven en la columna de la derecha, desde producción de biomasa, alimentos, fibra, hasta conservación de la biodiversidad, control de erosión, control de plagas e enfermedades, regulación del clima o la calidad del agua. Volviendo a la pregunta anterior, podríamos decir entonces que un suelo sano es aquel que es capaz de proveer servicios ecosistémicos de forma sostenible y en el largo plazo. Pasando a las políticas europeas y nacionales, desde el Green Deal europeo, pues se promueven estrategias para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por el impacto negativo que tienen, y además se quiere desacoplar el crecimiento económico con la aplicación de recursos. También es importante mencionar la misión 2030, se le ha dedicado una misión especialmente al suelo, la cual el título pues, es cuidar el suelo es cuidar la vida, y de aquí a 2030, que ya quedan pocos años, se quiere incrementar la salud de los suelos. Hasta el 75% de los suelos europeos deberían estar sanos. Y en este caso, pues, como el propio nombre indica, se pone el foco en la salud del suelo. Todas estas estrategias y políticas tienen en cuenta el modelo de economía circular como uno de los pilares. Se pasaría, si se aplica en mayor medida, de una economía lineal en la cual se utilizan una serie de materias primas que son limitadas para su consumo y después se desechan. Sin embargo, en la economía circular, esas materias primas forman parte de un proceso productivo y cuando se termina con ellas y se obtienen residuos, pueden valorizarse y utilizarse como subproductos en otros ciclos productivos, reduciendo la necesidad de materias primas y cerrando ciclos productivos que no tienen por qué ser similares, ¿no? Pueden ser muy diversos. Bueno, pues con todas estas políticas, lo que podemos sacar en claro es que desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería, necesitamos mejorar
el contenido de materia orgánica en nuestro suelo, porque en la península ibérica en general nuestros suelos tienen, de acuerdo con esta política de emisiones, un bajo contenido de materia orgánica, y como sabemos la materia orgánica pues tiene un elevado impacto tanto en la física como en la química y la biología del suelo. Bueno, pues pasando a nuestros suelos de área mediterránea, he puesto algunas fotos de un vertisol típico de campiña, de calcisoles, insectisoles de nuestros alrededores, de terras rosas típicos de área mediterránea, y también de algunos suelos con limitaciones en la profundidad efectiva, es decir, donde las plantas no tienen mucho volumen que explorar. En este caso se muestra la fotografía de un horizonte petrocálcico, pero podría ser también pues, el caso de algunos de los suelos que tenemos más de ámbito forestal. Este sería un mapa de la península ibérica y el 60% de ella, en ella abundan pues, acumulaciones califas, lógicamente con carbonato cálcico, que tamponan el pH del suelo alrededor de 8. Y esto puede limitar la disponibilidad de determinados nutrientes, causando problemas en las plantas como deficiencia de hierro. No voy a entrar en definir la deficiencia de hierro, pero también deficiencia de fósforo, de zinc. Estoy mostrando algunas de las fotografías. Lógicamente, una deficiencia nutricional pues, va a afectar al crecimiento de la planta y además a la producción. Comenzando con algunos de los ejemplos que quiero mostrar de fertilización, en este caso inorgánica, me voy a centrar también en el ciclo del fósforo por la importancia que tiene, ya que es un elemento muy poco móvil y que se obtiene de las rocas fosfatadas, si se utiliza de forma mineral, y es muy reactivo en el suelo. Puede precipitar con carbonato, con hierro en forma de fosfato, saliendo del sistema una vez que se aplica. Puede ser absorbido en la superficie de los carbonatos cálcicos, si tenemos en el suelo carbonato, lo que va a tamponar su pH y va a causar los problemas que hemos comentado anteriormente, pero también puede absorberse en la superficie de los óxidos de hierro del suelo, incluso de aluminio, porque en nuestro suelo no solemos tener aluminio, óxido de aluminio. Entonces, todas esas reacciones, incluyendo la inmovilización por los microorganismos del suelo, van a hacer que el fósforo sea muy limitada su disponibilidad para las plantas. También puede ocurrir por la reacción de mineralización, lógicamente, pero como en nuestro suelo tenemos muy poca materia orgánica, es un aporte muy bajito. Voy a mostrar los resultados también de un ensayo que llevamos de larga duración, un ensayo agrícola con la rotación trigo-girasol en general, en el cual hemos estado 12 años aplicando estas estrategias. Desde la no aplicación de fósforo durante 12 años hasta aplicación de fósforo en una elevada cantidad, 132 kilos de fósforo por hectárea cada 4 años, y 3 estrategias, desde las 3 a las 5, en las que se aplica fósforo desde 22 a 66 kilogramos, es decir, menos cantidad, pero con más frecuencia, cada 2 años. Bueno, pues hasta el año 8 y el año 9 no hubo diferencia en producción, de ahí la complejidad del fósforo en nuestro agroecosistema. Sin embargo, ya en el año 8 vimos algo más de producción. Ese año, en lugar de girasol, se puso garbanzo para 2 de las 5 estrategias. Igual ocurrió en el año siguiente para también 2 de las 5 estrategias. En general, las estrategias que producen mayor producción pues son en las que se aplica el fósforo con más frecuencia y menor cantidad, ya que se limita el fósforo que se pierde en forma de fosfatos de hierro o de calcio debido a las condiciones y la mineralogía de nuestro suelo. ¿Qué ocurre? No solo nos tenemos que centrar en los nutrientes del suelo, los nutrientes que absorben las plantas. Estamos hablando ya de salud del suelo, un enfoque más holístico. Aquí mostramos la actividad de la beta-glucosidasa, que está relacionada con la capacidad de los microorganismos del suelo para degradar materia orgánica, y como podéis apreciar, pues los tratamientos 4 y 5, en este caso, son los que promueven una mayor degradación de la materia orgánica, una mayor mineralización, una mayor disponibilidad de nutrientes, en este caso para las plantas. Es decir, nuestras estrategias de fertilización no solo van a afectar al ciclo de los nutrientes, del nutriente que estemos aplicando, sino también a la microbiología del suelo e incluso a otros ciclos. Con respecto a la comunidad microbiana, también quería mostrar en un análisis de componentes principales cómo se ven alteradas las comunidades microbianas con respecto a estas 5 estrategias de fertilización. En el centro del análisis de componentes principales tenemos la comunidad microbiana del suelo control, sin fertilizar con fósforo durante 12 años.
Fijaos cómo cuando se fertiliza con una gran cantidad de fósforo, una elevada dosis, durante 12 años, esas comunidades microbianas se están viendo alteradas. Y de forma diferente a cuando se aplica con una dosis de fósforo menor estos fertilizantes, pero cada 2 años, con mayor frecuencia. En este caso, pues, vemos cómo esa diversidad microbiana, esa comunidad, la estructura de la comunidad microbiana se ve alterada, ¿no? Lo que es muy interesante desde el punto de vista de la salud del suelo. Pasando a la parte de la fertilización orgánica, pues para mejorar ese contenido en materia orgánica de nuestro suelo, como nos están animando desde Europa y desde las políticas nacionales, pues una de las soluciones, lógicamente, es utilizar residuos, subproductos de otros procesos productivos, incluyendo residuos vegetales, incluyendo residuos urbanos, ¿no? Residuos sólidos urbanos compostados, alperujo compostado, que es un gran problema que tenemos en Andalucía, e incluso digestatos de las plantas de biogás, porque tienen un elevado contenido en nutrientes, que pueden ser útiles desde el punto de vista de la agricultura, porque se cierran ciclos productivos y porque pueden aportar ventajas adicionales que van a favor de la funcionalidad y salud del suelo. Bueno, pues por mostrar uno de los ensayos que fue realizado por un estudiante de trabajo fin de grado y otro de fin de máster en nuestro grupo, se utilizaron distintos subproductos, como puede ser la harina de sangre, el alperujo compostado, el residuo sólido urbano y el vermicompost, para incrementar el contenido de materia orgánica de un vertisol de campiña y de un alcisol que puede ser representativo del norte de la provincia de Córdoba. Y se vio cómo esos subproductos, especialmente el residuo sólido urbano y el vermicompost, en ambos suelos, durante el primer cultivo, pues produjeron bastante más que la harina de sangre. En este caso, la harina de sangre pues, no tuvo un efecto positivo. Si comparamos con el fertilizante mineral que se utilizó en este caso, que es uno de los fertilizantes que más utilizan los agricultores en esta zona, el superfosfato, el Super 18, pues vemos que los rendimientos eran un poco inferiores en el vertisol, pero prácticamente iguales para el residuo sólido urbano y el vermicompost en el alcisol. El segundo año, y esto es todavía más interesante, estos productos, cuando se cultivó girasol sobre el mismo suelo, sin volver a fertilizar, algunos de estos productos, como el residuo sólido urbano y el vermicompost, pues, tuvieron igual un comportamiento muy positivo, igual que con el trigo, pero se unió el alperujo compostado. Eso lo podemos ver en términos de rendimiento en el vertisol. Si os fijáis, los rendimientos son muy similares, incluso superiores a los del producto inorgánico. Y en el alcisol, el alperujo compostado y el vermicompost tuvieron pues, unas diferencias mayores con el fertilizante inorgánico. Es decir, estos productos, estos subproductos, mejor dicho, de la economía circular, pues van a funcionar mejor a medio o largo plazo y no con su aplicación directa, por lo que tenemos que ir construyendo esa salud del suelo poco a poco. También estos productos alteran la actividad microbiana. En este caso muestro los resultados de la fosfatasa ácida para los mismos tratamientos. La harina de sangre en este caso tuvo un valor muy elevado, pero probablemente porque acabamos con la comunidad microbiana del suelo y se estaba regenerando la comunidad microbiana, queremos entender. O porque las plantas no extrayeron el fósforo y había una gran necesidad de extraer fósforo del suelo. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, en el residuo sólido urbano, pues tuvo valores bastante superiores a los del control y algo superiores a los del Super 18, el fertilizante inorgánico. Es decir, no podemos observar solo rendimiento o solo actividad microbiana en el suelo. Tenemos que ir con ese concepto integral de la fertilización basado en la salud del suelo. Serían resultados similares para el caso del segundo suelo, el alcisol, que no voy a pasar a contar, simplemente que también se produjeron diferencias entre ellos. Pasando en ensayo de campo, que es el penúltimo ejemplo que voy a mostrar, utilizamos algunos de estos subproductos, como el residuo sólido urbano, el digestato, residuos vegetales compostados, vermicompost y en este caso fosfato diamónico como fertilizante mineral para comparar con el resto y se incluyó un control sin aplicación de fósforo. También en la rotación trigo-girasol, este primer año con trigo, pues podemos observar la evolución de la biomasa para todos esos tratamientos y nos vamos a centrar
en el último muestreo, que fue ya en la madurez. Se puede observar cómo algunos residuos o subproductos, como el alperujo compostado o como el vermicompost en gris, tuvieron mayor producción de biomasa que el control negativo. Y en algunas ocasiones fueron similares a las del fosfato diamónico, es decir, a lo que el agricultor está aplicando en esta zona. Sin embargo, estos subproductos estaban produciendo, como se puede observar aquí en estos resultados de secuenciación masiva de ADN, en este caso para ITS, es decir, para ver diversidad fúngica, como comparado con el control negativo sin aplicación de fósforo, con el control positivo químico, algunos tratamientos, como el alperujo compostado y el residuo sólido urbano, incrementaron esa biodiversidad, en este caso fúngica, con las consecuencias positivas que puede tener para la salud del suelo. ¿Cómo afectan estos fertilizantes a la exploración radicular? Pues en la parte superior tenemos 6 imágenes en las cuales no se aplicó fósforo, en la de la izquierda, y podemos observar distintas raíces. Cada uno de estos manojos que parecen o simulan cabello humano, pues son raíces reales de trigo en el estadio de ahijado. Bueno, pues si os fijáis en ello, en cada uno de ellos tenemos una serie de raíces más gruesas y otras más finitas. Las más finas son las que van a absorber esos nutrientes y el agua del suelo mejor. Como no hemos aplicado fósforo, las plantas se están esforzando bastante en buscar este nutriente. Sin embargo, cuando aplicamos Super 18 en dosis relativamente elevada, 20 kilogramos de fósforo por hectárea, podéis observar que prácticamente no hay pelos radiculares. Y cuando hacemos lo mismo con vermicompost, con alperujo compostado y con residuo sólido urbano, se producen situaciones intermedias que pueden ayudar a la planta a desarrollar su sistema radicular, además de que se va aportando el fósforo más lentamente que en el caso del fertilizante inorgánico, porque necesitamos que se mineralicen estos residuos, estos subproductos, y puede ayudar quizás a resistencia a estrés abióticos como puede ser la sequía, que cada vez es más frecuente en nuestra área. Entonces sería muy interesante seguir esta línea de investigación para ver por dónde avanza en el futuro. Y ya para terminar, un ensayo del Reino Unido, desarrollado entre la Universidad de Córdoba y la Universidad de Bangor, durante el tiempo que pasé allí. Si nos fijamos en esta parcela señalada en rojo, pues cultivamos trigo y en este caso aplicamos digestato de plantas de biogás. Medimos gases de efecto invernadero tras la aplicación, pero también amonio, como se puede apreciar en este túnel del viento que se llamaba, el día después de la aplicación se puede ver el digestato en superficie, digestato de plantas de biogás alimentadas con residuos de supermercados y de catering. Aplicado, bueno, pues con distintos tratamientos, eso no es lo importante ahora, pero cuantificamos las pérdidas de amonio, en este caso. Como podéis apreciar, desde que se aplicó el digestato, tenemos 2 de los tratamientos en los cuales era el digestato sin acidificar, se perdieron 40 kilos, 45 kilos de los 170 que se aplicaron de esta manera, y sin embargo, cuando tratamos el digestato y bajamos su pH, digestato acidificado en la parte inferior, pues prácticamente se perdieron, no recuerdo bien, 3 o 4 kilos de nitrógeno que estábamos aplicando. Es decir, con la aplicación de nuestros productos podemos también afectar lógicamente a la calidad del aire dentro de esa funcionalidad del suelo de la que estamos hablando. Con respecto a los rendimientos, pues los 4 tratamientos de digestato tuvieron rendimientos superiores a los del control, que ya nos gustaría a nosotros tener la mayor parte de los años aquí en el sur estos rendimientos de casi 4.000 kilos, en este caso sin aplicar nada de nitrógeno, y se podían comparar esos rendimientos del digestato a rendimientos que cuando se aplican fertilizantes inorgánicos como el nitrato amónico, que es uno de los fertilizantes que se aplica allí, y a una dosis ligeramente superior a la del nitrógeno que se aplicó con el digestato. Para finalizar, me gustaría decir, bueno, pues que un manejo adecuado de la fertilización y de los residuos o subproductos reduce, por un lado, el coste económico al agricultor e incrementa la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería. Tenemos que ver la fertilización como algo integral y no solo como añadir nutrientes al suelo, y que estos fertilizantes de base orgánica pueden sustituir total o parcialmente a los fertilizantes inorgánicos, pero debemos conocer su dinámica en los distintos suelos, climatología e incluso, como pongo en la última conclusión, las necesidades de los cultivos. Me gustaría, bueno, ya despedirme con una fotografía de nuestro grupo y agradecer pues la financiación que ha hecho parte o ha hecho posible esta investigación.
Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. La verdad que tiene mérito mantener un experimento durante 12 años, ¿eh? Porque con la financiación que has puesto ahí son proyectos siempre de 3 o 4 años como mucho y eso es mérito del grupo y de toda la gente que has enseñado ahí en, Totalmente. en ver la importancia de medir tanto tiempo. Efectivamente. Sí, y sin resultado durante todos esos primeros años, ¿eh? Claro, claro, claro. Pues si os parece, sigo yo con el programa para no pasarnos mucho de tiempo a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido. Bueno, yo os voy a hablar sobre algunos métodos sencillos para medir la salud del suelo en pastos. Y lo que os voy a presentar está basado en trabajo de otra gente, pero también nuestro propio trabajo que hemos hecho ya el mes pasado con el equipo de SuperG, un curso para medir la salud del suelo en pasto, que lo hicimos aquí en Córdoba, en Dehesa, y que lo repetiremos seguramente a lo largo de este año porque fue un gran éxito. Bueno, ¿de dónde venimos? El anterior ponente ya lo ha explicado un poco, pero quiero destacar esto, que a nivel de la Unión Europea tenemos más del 60% de todos los suelos en un estado malo de salud del suelo. Si nos vamos al mapa que está disponible en la página web que veis ahí abajo, sobre todo en Andalucía, podemos ver cómo los colores son bastante rojos, lo cual significa que hay muchos diferentes procesos que están afectando a la salud del suelo y las situaciones realmente críticas. Así que es un buen momento que llega ahora el nuevo marco legislativo que Antonio también ha comentado, pero que quiero entrar aquí en un poco más de detalle porque tiene su importancia para lo que os voy a comentar ahora de medir la salud del suelo. Y la nueva directiva que se está desarrollando, que ya ha sido adoptada por la Comisión en julio del 23 y que ahora sigue su curso en los canales oportunos, es una directiva sobre la vigilancia y la resiliencia del suelo o la ley de vigilancia del suelo. Básicamente, lo que son los elementos claves es que tiene una definición armonizada para la salud del suelo, establece un marco de vigilancia, es decir, que en cuanto sea definitiva esta directiva, los países miembros van a tener 5 años para empezar con un programa de medición. La misma directiva propone una serie de criterios y indicadores que se pueden hacer, que se pueden medir y unos rangos. Y todo eso pretende mejorar la gestión sostenible del suelo, porque la idea es, si puedes medirlo, pues puedes ver cómo cambia y cómo mejora la salud del suelo. El objetivo final es tener todos los suelos saludables en la Unión Europea para 2050, lo cual es un objetivo bastante ambicioso. Em, o sea que a la izquierda podemos ver algunos puntos claves de esta directiva. Es una directiva, con lo cual tiene bastante flexibilidad. Cada país miembro, en este caso España, va a tener bastante flexibilidad a la hora de intervenir en cómo llega a estos resultados exactamente. Entonces va a poder diseñar soluciones localmente adaptadas, pero para eso es importante el trabajo de universidades, de investigadores como nosotros y también de otros actores como son los propios ganaderos, agricultores en hablar y intervenir y a través de las asociaciones y de los distintos canales de comunicación, ¿no? Hay mucha sinergia con políticas existentes como el Green Deal, etcétera, es aplicable a toda la Unión Europea y va a ser un enfoque por diferentes etapas, pero más o menos en 5 años, que ya mismo va a estar funcionando. Y bueno, y destacar pues aquí lo que he puesto aquí arriba a la derecha, que la idea es que vamos a llegar a un sello de certificación de salud del suelo. Bueno, ¿por qué os cuento eso? Porque todos los indicadores de calidad del suelo que el anterior ponente ha hablado de algunos como el carbono orgánico que tenemos en suelo, la actividad de enzimas,
Pues todos los indicadores del suelo pues, se pueden subdividir en diferentes grupos químicos, físicos y biológicos, lo que vemos aquí a la izquierda. Y la calidad del suelo forma parte de la calidad medioambiental y en su conjunto de la sociedad agrícola, ¿no? Pero el caso es que hay muchos diferentes indicadores del suelo y la pregunta es, ¿cuáles vamos a usar? Entre los químicos podemos destacar los que comúnmente se analizan. Si un agricultor pide un análisis del suelo en un laboratorio, pues típicamente se analiza el pH, el carbono orgánico en suelo, la capacidad de intercambio catiónico, luego de factores físicos la textura, pero hay otros como la densidad aparente, la infiltración, la estabilidad del agregado, que no son tan comunes de medir y sin embargo son muy importantes. Y también los factores biológicos muchas veces no se les presta la debida atención, pero en esta directiva desde luego van a recibir mucha atención, ¿vale? Factores como la presencia de lombrices, la diversidad del ADN, que es un análisis bastante complejo de hacer, pero que ofrece mucha información. Pero bueno, también la presencia de hormigas, coprófagos, y luego todo tipo de indicadores que la profesora Pilar Fernández va a hablar también de ellos, sobre el propio estado de la vegetación, que nos dice también mucho sobre la salud del suelo. O sea que hay un sinfín de indicadores. Lo importante es que sean indicadores sensibles, que si un agricultor, un ganadero cambia su manejo, pues que ve un cambio también en el indicador. Por ejemplo, la textura del suelo es importante para la calidad del suelo, para la fertilidad, pero no es un indicador que podemos cambiar con el manejo. No, la textura no va a variar. Tiene que ser algo eficaz, o sea que es fácil de medir y por ello es el tema de estas charlas que os voy a hablar de algunos indicadores fáciles de medir que los ganaderos y los agricultores pueden medir ellos mismos y os da una idea para comparar diferentes zonas dentro de una finca. A lo mejor tienes diferentes terrenos y quieres comparar una zona donde hace un manejo con otro y ver si están funcionando las cosas bien. Bueno, y bueno, algunas calidades más que tienen que tener los indicadores que dependen de la variabilidad espacial. O sea que si tú tienes un indicador que varía mucho en un rango de 20-30 metros, pues no es muy informativo porque es muy difícil de medirlo bien. Y luego tiene que ser relevante, o sea que sí, tiene que ser relevante conforme a la función del suelo que estamos evaluando. Un buen ejemplo es este informe del proyecto Soil Montana, que tenéis ahí la referencia, soilmontana.net, para descargaroslo, que tiene mucha información y además es específico para pastos. Lo que pasa es que ha sido desarrollado por un grupo de investigadores para el norte de España, o sea que no es directamente aplicable a Dehesa, aunque se pueden sacar muchas ideas interesantes. Bueno, entonces, yendo a ese tema, para el desarrollo de algunos indicadores que podrían ser de utilidad en el día a día, eh, la densidad aparente, por ejemplo, es un indicador muy fácil de medir y muy informativo. Es básicamente, se trata de coger un anillo de suelo que vemos aquí a la derecha abajo, que se puede hacer cortando un tubo metálico en lonchas de un espesor de 5 o 10 centímetros y coger así una muestra del suelo. Y ya dejamos secar la muestra, en el caso ideal en el horno, pero también puede ser al aire, y pues se trata simplemente de dividir la masa del suelo en gramos por el volumen del propio anillo en centímetros cúbicos. Y los valores que vienen ahí abajo son cogidos de la propia directiva europea que se está proponiendo. O sea que para zonas arenosas, pues un suelo saludable tendría una densidad por debajo de unos 80 gramos por centímetro cúbico y para suelos arcillosos por debajo de unos 47 gramos por centímetro cúbico. Y desafortunadamente en algunos olivares muy intensamente usados nosotros hemos llegado a medir densidades de 1,5, 1,6, así que eh, si no nos descuidamos es fácil pasarse de estos límites. Otro indicador muy fácil de medir es la velocidad de infiltración de agua.
Se trataría de colocar un cilindro abierto encima del suelo, insertarlo 2 a 3 centímetros y echar un volumen conocido. En este caso, nosotros hemos hecho pruebas y si echamos un volumen de 250 mililitros de agua, pues con tiempos por debajo de 10 minutos podemos estar hablando de una velocidad de infiltración adecuada. Y eso va a ser que no tenemos escorrentía. Otro indicador sencillo es el color del suelo, porque un análisis de materia orgánica quizá ya tiene un coste, no es tan grande el coste, pero bueno, el color ya de por sí nos puede dar una indicación si comparamos una zona con otra dentro de la misma finca, dentro del mismo tipo de suelo. Cuanto más oscuro, mejor la calidad del suelo, porque tienes mayor materia orgánica. Otro indicador sencillo es el pH del suelo, que se puede medir en laboratorio también, pero nosotros hemos hecho la prueba y con las tiras de papel que se pueden comprar por un precio muy barato, funciona bastante bien para tener una primera idea del pH. Normalmente depende obviamente del cultivo, pero que un estado bueno de pH del suelo pues entre 6 y 7,5 aproximadamente. En pastos también hay un indicador muy fácil para medir la actividad o la presencia de coprófagos, que es evaluar el estado de las bostas. Aquí podemos ver que si las bostas arriba a la izquierda están totalmente desintegradas, esto significa que hay muchísima actividad, que tienes un suelo con eh, mucha biodiversidad y que está sano. Y daríamos aquí en este caso la máxima puntuación. Y abajo a la derecha pues sería una bosta totalmente momificada, sin ninguna actuación de coprófagos que en este caso pues tienes un suelo totalmente muerto que daríamos la mínima puntuación de salud del suelo. Para actividad de lombrices, lo mismo. Aquí en esta foto vemos excretas de lombrices, entonces podemos mirar si en superficie vemos excretas o en algunos casos si la vegetación es demasiado abundante no podemos observar la superficie, también podemos con una pala sacar un poco del suelo y ver si vemos lombrices en la muestra que sacamos. Entonces, pues podemos puntuar desde bueno a pobre si hay gran abundancia o poca abundancia. Los valores que hemos indicado ahí son orientativos para de eso en nuestra propia experiencia, pero obviamente haría falta más estudios detallados para delimitar mejor los límites, ¿no? Y comparar todo. Lo mismo para actividad de hormigas. Podemos contar la densidad de hormigueros que se ven aquí en esta foto y en función de que si hay gran abundancia o si no hay ninguno, pues damos un número de bueno a moderado a pobre salud del suelo. Y así vamos completando diferentes indicadores y si medimos los mismos indicadores para diferentes zonas o cambiamos el manejo y medimos de un año o 2 años después, vemos si hay cambios en estos indicadores y si el manejo que estamos cambiando está siendo positivo para la salud del suelo. Y eso era lo que os quería presentar. Así que si hay preguntas las tomaré después de la charla de Pilar Fernández, que ahora pasaré. Te paso la palabra, Pilar. Muchas gracias, Tom. Voy a compartir aquí y bueno, creo que no sé si se ve. Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues muchas gracias. Yo voy a continuar con lo que ha estado comentando Tom, hablando sobre los indicadores vegetales que podemos utilizar para evaluar la salud del suelo en los pastizales de la dehesa. Básicamente voy, dijéramos, a
pasar por una pequeña introducción y luego comentaré algunos de los indicadores que creemos que pueden ser más importantes, explicando algunos métodos sencillos para poderlos determinar en condiciones de campo. Y esto puede ser también, o disponer de estos métodos sencillos puede ser importante a la luz de cómo va evolucionando las políticas y si en un momento determinado va a haber de alguna manera una participación también de la sociedad y del público en general y de los agricultores y ganaderos para poder de alguna manera también, dijéramos, demostrar que la gestión que están haciendo en sus explotaciones mantiene la calidad de los suelos o en su caso, si no es así, poderla modificar de acuerdo que puedan garantizar que no deterioran el pasto. Bueno, eh, evidentemente, tal y como ha dicho Antonio y como ha dicho Tom, mantener el suelo en buenas condiciones es importante para la sostenibilidad económica de las explotaciones de dehesa, pero también para la sostenibilidad ambiental, algo que se ve menos. Si nosotros degradamos el suelo, rehabilitarlo nos va a costar mucho dinero y además mucho tiempo. Por lo tanto, es mejor mantenerlo en buenas condiciones. Eh, para evaluar el estado del suelo podemos coger indicadores de suelo, pero también es conveniente coger indicadores de vegetación, porque la vegetación de alguna manera nos habla, la vegetación que se desarrolla sobre un suelo nos habla de las condiciones de ese suelo. Muchos de los indicadores que normalmente se miden tenemos que tener en cuenta que varían, que son dinámicos y por lo tanto, al ser dinámicos nos permiten a nosotros establecer relaciones causa-efecto con las prácticas de gestión y eso también es bueno de estos indicadores. Prácticamente hasta donde yo llego solo la textura del suelo es inamovible, pero el resto de indicadores van a variar con las condiciones ambientales y van a variar con el manejo que se haga de los terrenos. Hablando de indicadores, siempre se sabe que existe una cantidad muy importante de indicadores, pero siempre es conveniente seleccionar aquellos que puedan proporcionar más información y a menor coste de adquisición. Por lo tanto, indicadores complejos, indicadores que requieren a lo mejor un trabajo muy exhaustivo y costes posteriores de laboratorio, pues normalmente se van a utilizar para trabajos muy específicos, pero para observaciones rutinarias y para tener una idea general por parte de los agricultores y ganaderos de cómo están sus explotaciones, quizás son más fáciles otros indicadores de campo como los que ha comentado Tom. Cuando estamos hablando de la vegetación, es importante saber cuándo se pueden o se deben hacer las observaciones, porque la vegetación varía mucho a lo largo del año y mucho más en el clima mediterráneo. Entonces, a lo mejor hacer algunas observaciones de la vegetación en verano puede tener menos sentido o hacer unas observaciones en invierno puede tener menos sentido porque te van a aportar menos información. Entonces, habitualmente el periodo dijéramos, mejor para hacer observaciones de vegetación va desde final del invierno hasta principios, mediados de primavera. Y siempre, como estamos hablando de pastos de dehesa, antes de que se vaya a iniciar el pastoreo. Si una parcela está descansando y se van a meter animales, pues conviene hacer las observaciones antes y a lo mejor luego después para ver, por ejemplo, algunos parámetros relacionados con el residuo que puede dejar la vegetación. ¿Y dónde? Bueno, las explotaciones de dehesa son extensas. A veces hablamos a lo mejor o tenemos parcelas de pastoreo que pueden tener 20, 25 hectáreas, con lo cual la variabilidad puede ser muy grande. Entonces nos interesa siempre coger sitios representativos de la zona a evaluar y en su caso, si los indicadores son sencillos, hacer muchas observaciones, todas las que se puedan, a lo largo de la parcela.
Uno de los indicadores más sencillos es la cobertura, la cobertura del suelo, es decir, qué proporción de la superficie de suelo está desnuda o lo contrario, es decir, qué proporción de la superficie de suelo está cubierta por pasto. Obviamente, cuando nosotros tenemos una proporción muy alta de suelo desnudo, eso va a afectar a la producción de la explotación, a la producción del pastizal, pero además ese suelo va a estar expuesto a la erosión por acción del viento y del agua y a unas variaciones mucho mayores de las condiciones microclimáticas. En verano se van a calentar mucho más y en invierno pues se van a enfriar también muchos más. Con lo cual es bueno tenerlo, dijéramos, tener los suelos tapados con vegetación, además de todos los aspectos productivos, taparlo o tener tapado con vegetación la mayor parte del tiempo. Evaluar qué cantidad de suelo tenemos cubierto por vegetación podemos hacerlo midiendo en parcela, es decir, cualquier persona puede hacer algunas observaciones y ver qué porcentaje de suelo ve desnudo. A veces un simple cuadrante, ¿no?, dividido pues nos ayuda a evaluar el porcentaje de la superficie o claves, ¿no?, gráficas que nos ayudan a evaluar objetivamente ese porcentaje de suelo desnudo o de suelo cubierto por vegetación. Y muchas veces no necesitamos Normalmente no se necesita una valoración exacta, sino que podemos trabajar con rango, es decir, un 5%, entre un 5 y 15, entre un 15 y un 25% y así sucesivamente, que es mucho más fácil de organizar y ordenar en campo. Otras veces podemos hacer mediciones de cobertura de vegetación utilizando métodos puntuales. Eh, Podemos con un jalón pinchar en el suelo y ver si lo que tenemos es vegetación, tenemos suelo desnudo o incluso a lo mejor si lo que tenemos es roca u otro tipo de cubierta. Y haciendo esas observaciones a lo largo de la parcela, pues podemos ver el porcentaje de observaciones que tienen vegetación y el porcentaje de observaciones que tienen suelo desnudo. Muchas veces al jalón, que puede ser una simple varilla, se le puede colocar un aro en la parte inferior, ya no es un punto, ya tiene un poco de superficie, pero eso nos permite, dijéramos, centrar las observaciones en ese punto, en esa superficie y hacer unas observaciones un poco más objetivas. Obviamente, una vez que después o una vez que se han hecho estas evaluaciones, podemos valorarlas. Entonces, por ejemplo, si la vegetación cubre la mayor parte de la zona a evaluar y lo que tenemos es una cantidad importante de hierba, en donde el suelo desnudo representa aproximadamente o como máximo un 20%, podríamos decir que el estado de este parámetro es bueno. En cambio, por ejemplo, si lo que tenemos es que más del 40% de la superficie está ocupado o corresponde a suelo desnudo, pues sería un poco preocupante y sabemos que este indicador el valor de este indicador no es bueno y que podemos acometer alguna serie de actuaciones para incrementar la cobertura de vegetación. Otro indicador importante es la producción del pastizal. Ya lo ha dicho Tom, lo ha dicho también Antonio, es decir, que nosotros gestionamos explotaciones agrarias, gestionamos pastizales y lo que nos interesa es la producción. Una producción alta y un ritmo de crecimiento adecuado del pasto nos están hablando de que el suelo tiene
una salud, que el suelo es saludable. Nos habla de buena fertilidad, de aireación, de que deben de existir actividad de macro y de microorganismos adecuadamente, que hay agua disponible y buenas condiciones micrometeorológicas, ¿vale? También muchas veces, en el caso de los pastos de las dehesas, cómo se ha conducido el pastoreo previo puede tener un efecto en la producción del pastizal. Es decir, si nosotros pastamos en exceso, pues vamos a tener, dijéramos, un ritmo de crecimiento bajo, una respuesta posterior baja, y por lo tanto eso va a afectar a la producción final que se pueda conseguir. Pero si nosotros dejamos un residuo relativamente alto y suficiente como para que pueda existir un rebrote y un crecimiento posterior, la producción total, suma de todas estas producciones parciales, va a incrementar, y la respuesta de la vegetación o el ritmo de crecimiento después del pastoreo también va a ser importante. Y no tengo que decir que la producción del pastizal en una dehesa afecta a la producción animal, afecta a la fertilidad del rebaño, afecta a la ganancia de peso, a la producción de leche de las madres, incluso si la producción está muy baja, por debajo de un determinado nivel, afecta a la ingestión que pueden hacer los animales en condiciones de pastoreo. Es decir, los animales no pueden comer más porque no hay unas producciones importantes, aunque haya pocos animales por unidad de superficie, ¿vale? Medir la producción del pastizal es un poquitito más difícil si queremos hacer, dijéramos, mediciones objetivas, que medir la cobertura de vegetación. Pero los prácticos de campo y la gente de campo puede hacer estimaciones visuales más o menos precisas. Es decir, con un cierto entrenamiento previo, en el que uno haga estimaciones y corte la vegetación y vea más o menos qué acierto tiene, que le sirve para calibrar el ojo, pues uno puede ir haciendo un itinerario a lo largo de su explotación, anotando la cantidad de hierba que ve, ¿vale? Entonces, ese es un método válido que puede practicarse y que la gente de campo normalmente lo utiliza. Algunas veces se puede simplificar construyendo previamente una escala de referencia. Es decir, uno selecciona zonas de la explotación o zonas de la parcela que va a evaluar que tienen poca producción, y zonas que tienen mucha producción, y algunas zonas intermedias. Y una vez que eso está establecido, puede cortar, hacer pequeñas catas en estas zonas para ver cuál es el nivel de producción y estandarizar a peso seco. Y luego en la parcela, en el resto de la parcela, lo que hace es hacer unas observaciones asignando categorías en función de la escala de referencia que se ha construido previamente. Es decir, uno iría andando por el campo y diciendo, bueno, pues esto se parece a lo que hemos dicho que es mucha producción, entonces le damos una puntuación de 3 o una puntuación de 2, una puntuación intermedia, o 1 porque tiene muy poca producción. Incluso cabe la posibilidad de dar puntuaciones intermedias entre 1 y 2, entre 2 y 3, o incluso más de 3 si es el caso. Cuando tenemos pastos que tienen unas producciones muy elevadas, a veces se pueden construir escalas de referencia con 5 categorías, pero nunca con más de 5 categorías, porque es muy difícil que el ojo humano pueda discriminarla con exactitud, ¿vale? Cualquiera de los dos métodos puede ponerse en práctica en el campo, y pueden hacerlo perfectamente el personal, los ganaderos que trabajan en el campo, anotándolo en los teléfonos o en algunas hojillas, o los técnicos. Hay otra variable que se ha utilizado mucho, que tiene una relación muy buena con la producción del pastizal, y es la altura de la hierba. La altura de la hierba, hay aparatos específicos que te ayudan a medirla, pero la bota
es una herramienta de producción también, o sea, una herramienta importante que nos permite más o menos ver cuál es la altura a la que llega en un momento determinado la hierba y por lo tanto a partir de ella inferir la producción. Y pensando que la altura es muy fácil de medir y que puede tener o que tiene una buena relación con la producción de pastos, pues se han desarrollado distintas máquinas que lo que te hacen es medirte la altura y darte ya directamente la producción. Y están basadas fundamentalmente en haces de luz, calculan la velocidad de retorno de un haz de luz cuando dijéramos, choca con la hierba, o aquí en este caso el C+, que va arrastrado en un quad y lo que hace esta parte final de la plataforma, que es emitir una luz, y en el otro lado de la plataforma lo que tiene es un receptor, y como va moviéndose a lo largo de todo el pastizal, pues lo que va determinando es cómo, dijéramos, esos rayos, esos haces de luz no se detectan en un lateral, porque están siendo interceptados por la hierba y eso nos daría la altura de la hierba en todo momento. Tiene capacidad para registrar una cantidad muy alta de datos y por lo tanto aportarnos información sobre la altura de la hierba y la producción y sus variaciones a lo largo de toda la parcela. Basándose también en la altura, pero combinándola con la densidad de la hierba, está lo que sería el medidor de plato, que ha sido también otro aparato que se ha utilizado mucho pues, para medir la producción de los pastizales, sobre todo en aquellas zonas de climas templados. El plato lo que hace es, este plato cae sobre el pastizal, tiene un peso determinado y por lo tanto queda a una determinada altura que es función de la altura de la hierba, pero también de la densidad. Es decir, si son pastos poco densos, el plato tiene capacidad de penetrar y por lo tanto llegar a menor altura. Previamente, el aparato necesita una calibración. Los otros aparatos que hemos visto antes también necesitan una calibración. Y una vez que se ha calibrado el aparato, donde se relaciona la altura comprimida con la producción, eso ya se incorpora en la ecuación y en el plato, y directamente cuando uno hace mediciones con el plato, lo que obtiene al final es la producción media de ese pastizal. Similar al medidor de plato, pero con otra tecnología, está el medidor de capacitancia eléctrica, que lo que mide es la capacidad que tiene de transmitir la electricidad, que está muy relacionada con la humedad de la hierba y por lo tanto se va midiendo a lo largo de todo este palo, de toda la vara, de todo el jalón, las diferencias en la capacitancia eléctrica. Arriba será muy, muy baja, ¿no? Porque lo que tenemos es el aire seco, y a medida que bajamos y nos metemos en el dosel herbáceo, la transmisión de la electricidad será mayor porque la hierba tiene una cierta humedad y eso se relaciona con la producción previamente. Otros aparatos que también se pueden utilizar son los radiómetros, que lo que miden es la reflectancia del pasto cuando recibe la luz del sol, y en función del espectro reflejado pues podemos inferir algunas variables de ese pastizal, y una de las variables que se puede determinar a partir de la reflectividad es la producción. Estos radiómetros pueden montarse en equipos de mano. Tenemos una infinidad de radiómetros ya muy, muy baratos que te dan el índice de vegetación, y con el índice de vegetación podemos de alguna manera inferir la producción. Pueden ir montados en vehículos, en tractores, en quad, en drones o ya en satélite, y hay ya muchos servicios que nos dan de alguna manera la producción
a partir de la información espectral de distintos sensores multi e hiperespectrales. Y evidentemente en los próximos años va a haber un desarrollo importante porque los sensores están multiplicándose y están pasando de ser sensores multiespectrales a hiperespectrales. Al igual que el LIDAR. La tecnología LIDAR por ahora es cara, pero es previsible que se abarate en los últimos años, y con el LIDAR terrestre nosotros lo que podemos tener es una nube de puntos 3D que nos va a hablar de cómo es la cubierta del pastizal y por lo tanto a partir de esa nube de puntos poder inferir la altura del pastizal y su densidad y por ende la producción. Por ejemplo, los iPhone de última generación ya incorporan un LIDAR y podemos de alguna manera escanear objetos, cualquier tipo de objeto, y podríamos escanear también parcelas concretas del pastizal e inferir su productividad. Y es seguro que las aplicaciones van a empezar a proliferar en los próximos años. Bueno, pues una vez también definida o determinada la producción del pastizal, uno puede de alguna manera valorar ese estado, es decir, si son unas producciones aceptables o son unas producciones bajas, dependiendo muchas veces de la época del muestreo. Aquí hay unas indicaciones, ¿no?, de lo que podríamos esperar de producción en suelos sanos. Más de 2.000 kilos de materia seca por hectárea en muestreos de primavera y alrededor de 1.000 kilos en muestreos de invierno, frente a lo mejor a una situación pobre en la que apenas podemos llegar a los 500 kilos de materia seca. Solo que estos umbrales pues habría que matizarlo. Bueno, producción y composición en especie. La composición en especies también es un aspecto muy, muy importante, pero es algo difícil de determinar porque en los pastos de dehesa la cantidad, el número de especies que hay es elevada. Podemos tener del orden de 45 especies por en 100 metros cuadrados, con lo cual conocer esas especies y medirlas implica mucho, mucho trabajo. Aunque hay algunos indicadores sencillos que nos permiten, dijéramos, hablar de la diversidad de los pastos. Por ejemplo, hay un índice de color de la floración, es decir, cuántos colores distintos veo en la primavera cuando hay flores o en el periodo en el que se produce la floración de las distintas especies, y nos está hablando un poco de la diversidad de especies presentes. Pero más que composición en especies distintas, muchas veces cuando estamos hablando de los pastos nos interesan los grupos funcionales, y hay un grupo funcional muy importante en general en la pascicultura y especialmente en los pastos de dehesa, que serían las leguminosas. Curiosamente, las leguminosas precisan o están, dijéramos, muy vinculadas a cantidades, a poder absorber cantidades importantes de fósforo, y hay una práctica muy internalizada entre los ganaderos de la dehesa, y es fertilizar con superfosfato de cal, porque se sabe que mejora la producción de las leguminosas y la cantidad de las leguminosas presentes en los pastos. Con lo cual el trabajo de Antonio que ha comentado antes, ¿no?, pues puede ser muy interesante para la dehesa, es decir, podemos sustituir el fósforo por otros fertilizantes orgánicos que puedan tener una función similar. Es decir, se abre un campo muy interesante para mantener la dehesa productivas. Por tanto, las leguminosas son importantes, y para nosotros un indicador es ver la presencia de leguminosas en los pastos. Nos van a fijar nitrógeno y por tanto también va a ser un nutriente que van a poder utilizar algunas gramíneas beneficiosas, y por lo tanto vamos a generar un pastizal un poco más equilibrado en cuanto a proteína aportada y energía aportada, ¿vale? Entonces, más que ver qué especies hay, podemos ver qué grupos funcionales hay. Es decir,
grupos funcionales leguminosas, gramíneas, y el resto incorporarla en otro grupo funcional. Y básicamente lo que uno tiene que ver es cómo de importante son las leguminosas en su pasto, es decir, qué porcentaje de la producción corresponden a leguminosas. Y eso hay un método que es el Driveway Rank que nos permite hacerlo más o menos objetivamente. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es identificar qué especies de leguminosas tiene en su pasto. Y es una tarea que no es muy difícil porque el número de especies de leguminosas no es excesivamente grande y normalmente podemos tener muchas que son tréboles y medicagos que podemos, o sea, muchos tréboles distintos y muchos medicagos distintos, pero no me interesa saber cuáles son, sino que son tréboles y medicagos y algunas dijéramos, algunas vicia, algunos ornitopus, entonces podemos tener una relación de las especies que yo puedo encontrar o que espero encontrar en una de esas. Y luego lo que hay que hacer es hacer parcelas de muestreo y ordenar los grupos funcionales, los 3 grupos funcionales, en función de su contribución a la biomasa total de la parcela. Es decir, por ejemplo, en esta foto que vemos aquí, lo que se ven sobre todo son tréboles. Entonces, hay algunas compuestas, algunas otras especies, pero si yo tuviera que ordenarlo, diría que la biomasa de esta parcela, sobre todo, está, dijéramos, siendo sostenida por el grupo funcional leguminosas. Entonces, la que más contribuye a la producción de esta parcela serían las leguminosas. En segundo lugar, aparecerían otras y no se ve ninguna gramínea. Y entonces, estas observaciones se van repitiendo a lo largo de la parcela al menos 30 veces, siguiendo un transecto que puede ser más o menos fijo de unas veces para otras, y la contribución o el porcentaje de leguminosa sería las veces que aparece puntuada como grupo 1 por 0,7 más las veces que aparece puntuada como grupo 2 por 0,2 más las veces que aparece como grupo 3 por 0,1, dividiendo entre el total de observaciones que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, estos coeficientes 0,7, 0,2 y 0,1 son unos coeficientes empíricos, pero que se ha comprobado que si el número de observaciones que se hace es suficiente, se confluyen a estas cifras. Y eso nos permite objetivamente medir la importancia de las leguminosas en porcentaje de la biomasa. Más o menos, si las leguminosas representan un 30% de la producción del pastizal, estaríamos en unas condiciones muy buenas para la dehesa, y si representan menos de un 10%, lo que nos están diciendo es que podemos mejorar y que si incrementamos las leguminosas, incrementaremos probablemente la producción y el funcionamiento del suelo. Y vinculado también con las leguminosas, no solamente puede ser interesante evaluar su cantidad o la presencia de las leguminosas, sino el estado de la nodulación. Y para ello podríamos sacar 2, 3 plantas de leguminosas y ver si en primavera se pueden observar fácilmente los nódulos, que serían las bacterias, ¿no?, que forman, dijéramos, que invaden los pelos absorbentes de estas leguminosas y se multiplican en el interior formando estos nódulos donde se está fijando nitrógeno atmosférico. Por lo tanto, la cantidad de nódulos presentes, su tamaño y la profundidad de los nódulos, pues nos pueden de alguna manera estar hablando de la capacidad de ese pastizal para fijar nitrógeno y hacerlo independiente de lo que sería la fertilización nitrogenada. También nos están hablando de la aireación del suelo, es decir, si nosotros vemos nódulos profundos, estamos entendiendo que el suelo está bien aireado porque hay, dijéramos, formación de nódulos activos a esa profundidad, con lo cual se está fijando
nitrógeno de la atmósfera del suelo, y a esa profundidad hay algo de atmósfera, hay algo de aire en el suelo. Y por último, otro indicador importante serían la densidad, la longitud y la profundidad de las raíces, que de alguna manera nos está hablando de la capacidad que tienen las especies de los pastos de buscar agua y nutrientes en los suelos de la dehesa. Al mismo tiempo que nos dan también nos dan indicaciones de la capacidad que pueden tener para secuestrar carbono. Para eso podemos sacar, dijéramos, un hoyo de aproximadamente unos bloques de suelo de unos 20 centímetros, la profundidad que se pueda, 20 o 30 centímetros, y observar las raíces. Podemos ver la densidad y a qué longitud de raíces vemos y a qué profundidad se llega. Por lo tanto, si nosotros vemos que hay, dijéramos, raíces a más de 30 centímetros de profundidad en nuestros suelos de las dehesas, y además la densidad es elevada, podríamos pensar, ¿no?, que el desarrollo es bueno de la hierba. En cambio, si apenas llegan a los primeros 15 centímetros y vemos pobre densidad y poca longitud de raíces, pues nos están hablando de que el suelo, pues, no mantiene unas condiciones de salud óptimas. Todas estas observaciones es conveniente registrarlas ordenadamente. Cualquier base de datos puede ser útil, porque hay que repetirlas, y entonces eso nos permite a nosotros analizar la evolución, o a un ganadero analizar la evolución de sus observaciones en el tiempo, incluso resumirlas para dar una puntuación única. Aquí muestro un ejemplo de lo que puede ser una tarjeta para puntuar el estado del pastizal, teniendo en cuenta estos indicadores que hemos estado comentando y ponderándolos por la importancia que puedan tener. Algunos más porque se pueden determinar con más fiabilidad, otros a lo mejor menos porque se pueden determinar con menos fiabilidad, pero al final puedes obtener una puntuación que te diga si el pastizal tiene una valoración cualitativa pobre, moderada o buena. Y yo, bueno, con esto termino. Muchas gracias a Tom y a todo el proyecto Super-G por organizar estas, dijéramos, estos webinars, y me pongo a disposición por si hay alguna Muchas duda. gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Y también gracias a Antonio por aceptar nuestra invitación. Si hay alguna pregunta rápida la podemos hacer, pero no quiero extendernos mucho más porque nos hemos pasado ya un poquito del tiempo. Yo, mientras que la gente vaya hablando, quería hacer una pregunta rápida a Antonio. Creo que es muy interesante porque hemos pasado de ver algunos manejos, algunos fertilizantes orgánicos y otros que se pueden aplicar, y con métodos científicos de medir la actividad de enzimas y eso, vosotros habéis podido demostrar que realmente se consigue una mejor salud del suelo. Y luego Pilar y yo hemos hablado un poco de métodos sencillos para medir la calidad del suelo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, algunos de los productos de los que has hablado, como el vermicompost o los residuos sólidos urbanos, ¿esto es fácilmente disponible a día de hoy para los agricultores o para los ganaderos? El principal problema que tenemos en España, yo creo, por mi experiencia, en comparación con otros países, quizá Holanda, Bélgica, es que aquí todavía no sé cómo decirlo así, no se peletiza, ¿no?, este material. Entonces el agricultor lo ve un incordio el aplicar el alterujo compostado, porque, bueno, al final, ¿cómo va? Con alguna máquina que te lo va dejando, pues, no homogéneamente distribuido, ¿no? Entonces creo que hay algunas empresas, nosotros ya conocemos algunas, que lo están haciendo de esa manera, peletilizando o granulando, de manera que el agricultor pues lo vea como un fertilizante cualquiera, ¿no? Y no tenga esa reticencia a pensar en hace 30 o 40 años de echarlo a mano, ¿no?, este fertilizante, o a saber cómo, ¿no? Entonces, y es verdad que, bueno, nosotros estamos viendo, llevamos, no sé si desde 2018 trabajando con este tema,
por lo menos aquí en Córdoba, yo desde el Reino Unido ya lo hice antes, es que los indicadores que usamos como la actividad de enzimática, otros relacionados con secuenciación de ADN y demás, se ve el cambio en un momento. También es verdad que estos indicadores por sí mismos quizás no te resuelvan el problema, ¿no? Siempre tienes que ver cómo hay, por ejemplo, ponía la actividad enzimática de la harina de sangre, después de aplicar harina de sangre. No se produjo nada con la harina de sangre, fue súper negativo para el trigo, para el girasol. Sin embargo, tenía como un valor muy elevado. En el vermicompost, que sí que tuvo un efecto positivo en los cultivos, también se veía un valor elevado de esa actividad fosfatasa en suelo. Bueno, hay que juntar, ¿no?, los indicadores, usar varios indicadores para saber cuál de ellos, pues, bueno, no cuál de ellos, sino el efecto del conjunto en el conjunto de indicadores, ¿no?, en la funcionalidad del suelo. ¿Vale? No sé si te he respondido, Tom. Sí, gracias. Veo que Pilar también ha levantado la mano. Sí, ¿Quería intervenir? sí, solamente tenía una preguntilla para Antonio. Bueno, yo he comentado que el fósforo es muy importante en los suelos ácidos de la dehesa y una práctica habitual es la aplicación de superfosfato de cal en los pastos, pero una distribución en superficie. Cuando nosotros podemos o cuando se aplica, o sea, poder tener un sustitutivo va a ser importante también para las dehesas, teniendo en cuenta que el superfosfato y que el fósforo es un recurso limitado, pero ¿cómo aplicarlo? Porque normalmente se aplica en cobertera porque la vegetación no se mueve. O sea, si ponemos un cultivo agrícola, sí entiendo que se puede aplicar y mezclar con el suelo, pero si no lo vas a cultivar, ¿hay alguna opción? ¿Hay algunas posibilidades? En almendro y olivar, yo la verdad que en dehesa todavía no he hecho nada. Bueno, algunas personas lo que hacen, o en algunas fincas ya no solo experimentales, sino reales, ¿no?, de explotaciones reales, lo que hacen es aplicar el producto y pasar inmediatamente o antes o después haciendo un pequeño surco de 15-20 centímetros de profundidad y bueno, la verdad que algo se nota que entra, ¿no? Es decir, es como si fuese, entre comillas, sembrando, ¿no? Va abriendo y va aplicando el producto. Y de esa manera sí que se puede hacer disponible para las raíces de las plantas, claro. Ya. Pero si lo aplicas en superficie, pues... Porque además si lo aplicas en superficie, luego los animales van a entrar a comer. Entonces, como que el plazo, ¿no?, me imagino, para que entren tiene que ser suficientemente largo. Claro, a lo mejor esos surcos de los que hablo, pues no hacerlos cada metro, pero bueno, cada X metros y se va aplicando el producto también, porque muchas veces pues podemos destrozar las raíces de las cubiertas naturales o sembradas. Yo sí he visto en pastos de dehesa utilizar residuos sólidos urbanos antes de sembrarlo. Cuando se van a hacer siembras de pratense, en el año de la siembra, en lugar de utilizar un fertilizante, se han utilizado residuos sólidos urbanos. Pero el problema es que los residuos sólidos urbanos tenían un tratamiento muy light, ¿no? Y algunas veces te encontrabas un capuchón de un bolígrafo, muchos plásticos. Entonces, Sí. creo que precisan también a lo mejor de una manipulación previa que lo haga útiles, ¿no? A nosotros nos molesta un poco que los residuos sólidos urbanos sean uno de los mejores, o sea, de los mejores tratamientos, de los que causan mejores tratamientos en nuestro ensayo. Y es que suele ser, siempre está en el top 2, top 3. Y nos pasa lo mismo, vemos cristales, vemos incluso metales a veces, que se supone que se los quitan, ¿no?, antes de... Y muchos plásticos, sí. Bueno, nada. Que eso también es un tema muy emergente, el tema de los microplásticos en todo el medio ambiente. Bueno, pues si no hay más preguntas, mira, hay una consulta de Vanessa que dice, hablamos de conceptos de salud del suelo. Me ha salido un momento, pero se me ha ido, pero está en chat. Sí, perdón, lo puedo decir, Sí, adelante, si quieres. Sí, claro, No quería interrumpir. Sí que hablamos del concepto de salud del suelo, que a su vez está englobado en el concepto de seguridad del suelo, que yo, según entiendo, es un concepto más amplio con otras dimensiones, no solo la condición del suelo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la tendencia? ¿Trabajar en salud del suelo enfocándonos en el estatus del suelo
o ir más allá en las otras dimensiones de la seguridad del suelo, en la conectividad, capital, codificación. No sé cómo lo veis vosotros. No sé, Antonio y Pilar, yo también trabajo en estos temas, pero el tema, quizá para ampliarlo un poco, el tema de seguridad del suelo ha sido propuesto por un grupo de la Universidad de Sydney y hay un grupo de trabajo dentro de la IUSS, la Organización Internacional de Ciencias del Suelo, ¿no? Que es bastante activo en ese ámbito, pero no sé si es ampliamente conocido. ¿Vosotros que trabajáis en suelos, por ejemplo, lo conocéis, el concepto de seguridad del suelo? Yo he Sé escuchado alguna vez hablar de él, pero no lo utilizo, ¿eh? Aún así, creo que lo he escuchado quizás más a nivel político y me da un poco de miedo porque las definiciones muchas veces se desvirtúan, ¿no? Parece que con lo de salud del suelo, funcionalidad, calidad, fertilidad, bueno, se ha hecho ahí un trabajo importante desde el punto de vista científico, pero luego en manos o en la boca de algunos políticos en muchas ocasiones. Yo creo que el de seguridad del suelo lo he escuchado más desde ese punto de vista, ¿no? No digo tampoco que todos lo utilicen mal, ¿no? Pero ese es mi contacto. ¿Vale? Sí, vale. De acuerdo. Muchas Gracias, gracias. Vanessa. Gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé, no veo más preguntas, entonces creo que, salvo que alguien levante la mano, pues podemos dar la sesión por finalizada. O doy otra vez las gracias a los asistentes y a los ponentes. Ha sido muy interesante. Yo creo que he aprendido mucho. Y lo hemos dejado grabado. Vamos a subirlo al canal de YouTube del proyecto SuperG. Y ya nos han contactado varias personas que hoy no podían estar, pero que estaban interesados en ver la charla en otro momento. Así que fantástico. Pues nada, muchas gracias Muchas y gracias. buenas tardes. Gracias. Ya. Hasta Hasta luego. luego.